Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Marta y un servidor, para tener el gusto de estar tratando de responder sus preguntas. Ojalá que podamos hacerlo. Claro que sí. Así que pues vamos a empezar porque tenemos bastantes aquí de los programas anteriores y aparte trataremos de pues abarcar un poco las que ustedes nos vayan haciendo el día de hoy. Así es, buenas noches a todos. Nos dice Carmen, entonces entiendo que cuando nosotros vivamos o vivimos en la divina voluntad, todo lo que hagamos desde nuestra nada será de Jesús que vive en nosotros. ¿Es así? Sí y no. O sea, sí, en el sentido de que la divina voluntad nos comunica todo lo de lo que ella contiene y entre lo que contiene pues son los actos de Jesús. Por lo tanto, se están repitiendo de alguna manera los actos de Él, pero desde nosotros. O sea, nosotros somos los actores, nosotros somos los que llevamos a cabo el acto y en ese acto va encerrado todo lo que la divina voluntad contiene. Por lo tanto, ahí va también encerrado el acto de Jesús, pero llevado a cabo por nosotros, a través de nosotros. ¿Sí? Así que por eso decía yo sí y no. Muy bien. Francisca dice, pero unos son católicos, pero no son practicantes, aunque sean buenas personas. ¿Puedo hacer algo para que Dios permita su conversión? ¿Ayuno o ofrezco mi comunión u oraciones por esto? Mire, en la divina voluntad, la pregunta que la anterior dice que los actos de Jesús, bueno, los actos de Jesús en la tierra, vino a rehacer todos los actos de toda la humanidad, de toda la familia humana. Vino a pagarle al Padre por todo lo que no le hemos dado de gloria, de alabanza, de amor. Por lo tanto, en los actos de Jesús está encerrado todo lo que todas las criaturas deberían de haber hecho. Cuando Jesús entrega esto al Padre, el Padre corresponde con gloria, con gracias, con dones, pero todos dirigidos para la criatura, o sea, la criatura a la cual se están rehaciendo sus actos, pero todo se lo entrega a Jesús. O sea, todo queda depositado en Jesús y ahora Jesús nos lo comunica, nos lo deja para que nosotros, si queremos, lo tomemos o no lo tomemos. Pero al mismo tiempo esto significa luz, significa algo que la criatura va a tener en sí misma para sentirse llamada, para sentir que está entrando, que algo le necesita. O sea, en un movimiento de conversión para entenderlo. Si esto se repite por usted, por cualquier persona que viva en la divina voluntad, se le está haciendo más fuerza a todas las otras personas. Esto es lo mejor que puede hacer. Nos dice Sara, tengo 8 hijos, entre 18 y 32 años. La mayoría han cogido caminos equivocados. Ya no sé qué puedo hacer para que vuelvan al camino de obediencia a Dios. ¿Qué me aconsejan? Lo mismo que acabamos de decir ahorita, o sea, el vivir en la divina voluntad es lo mejor que podemos hacer, no solo para los nuestros, sino para toda la familia humana. Y aparte vamos a recordar que Jesús nos hace promesas. Y entre esas promesas está que al alma que llega a vivir en su voluntad, Él le va a conceder las más grandes conversiones. Y aparte, una promesa que dice que ninguno de los que le pertenezcan a un alma que viva en su voluntad se perderá. Así que lo único que yo le podría decir es, vamos a empeñarnos en vivir en la divina voluntad. Vamos a tratar por todos los medios de llevar a cabo esta vida,
rehaciendo los actos no solo de sus hijos, sino de toda la familia humana. Y eso es lo que va a hacer que Dios tome cartas en el asunto para convertir y llamar a sus hijos. Nos dice Marina, gracias y bendiciones por estos programas que ayudan mucho a conocer más y mejor a Jesús, y sobre todo a dejarnos amar y guiar por Él. A veces me parece tan fácil abandonarme en sus brazos. Es un comentario nada más. Y luego nos dice ella misma, pero a veces empiezo a dudar de si voy bien o estoy reparando como Él quiere. Y ahí pienso, hago lo que Él me manda, pero dejé de rezar el rosario, por ejemplo, y trato de todo ofrecérselo a Él. Mire, yo diría que no nos preocupemos tanto por todas estas pequeñas minucias, porque son minucias, y continuemos adentrándonos en el conocimiento de la divina voluntad. En la medida que nosotros tratemos de hacerlo vida, es en la medida en la que Dios va a ir aumentando la posibilidad de entender, nos va a ir abriendo nuestro entendimiento para poder estar cada vez más cercanos a la verdad que Él ha expresado. Y en esa medida será en la medida en la que vayamos sabiendo lo que debemos o lo que no debemos hacer, lo que está bien o lo que está mal. Así que no se apure, no se preocupe, o sea, siga adelante, siga con esta intención, siga tratando de llegar cada vez más a la profundidad de lo que usted esté leyendo, de tratar de hacerlo vida, y Jesús se encargará de irle haciendo entender cada vez más qué es bueno, qué es malo, qué debe hacer, qué no debe hacer. Nos dice Leticia, doctor, en el volumen 21:17 dice Luisa, estaba fundiéndome en el santo querer divino, llamando a todos los actos de las criaturas para que todos resurgieran en él, y no entendí cómo se hace esto. Bueno, esto es exactamente lo mismo que estamos diciendo en las preguntas anteriores. La vida de Jesús en este mundo fue tomar en la inmensidad de su voluntad, tomar todos los actos de todas las criaturas e irlos rehaciendo en Él. Él extendía un pensamiento divino en cada pensamiento humano, una palabra divina en cada palabra humana, en actos, en todo lo que hacemos. Y con eso le daba al Padre la gloria, el honor, el amor que el Padre requería de toda la familia humana. Ahora nosotros, en el momento de entrar en la divina voluntad, vuelvo a repetir, estamos tomando los actos de Jesús. Por lo tanto, estamos rehaciendo los actos de todas las criaturas. La única cosa que hay que tener en mente es que cada acto nuestro se puede extender en la divina voluntad en todas las criaturas. No lo puedo hacer por mí mismo, no tengo esa capacidad. Quizá me cueste trabajo entender cómo es que la divina voluntad contiene los pensamientos y los actos de todos. Pero al principio yo le diría, manténgase en la fe de que esto es real, de que Jesús lo dice, por lo tanto es verídico, y aunque no lo entienda, pero voy a tratar de tenerlo en mente y decir, Señor, no lo entiendo, pero sé que cada pensamiento mío, unido al pensamiento tuyo, se extiende en toda la familia humana. Y eso es lo que me va a ir poniendo en ese punto, y él mismo se irá encargando de irnoslo aclarando. Y así con los pasos, con los latidos, con las palabras, con las obras, con todo. ¿No lo entendemos al principio? No. Pero en ese
concepto de voy a repetir lo que Jesús hacía y que la divina voluntad lo contiene todo, y como la divina voluntad es mi vida, entonces yo lo hago lo mismo que hizo Jesús. Ricardo dice, sabemos que en la resurrección Jesús nos resucita con Él a la gracia, pero Él está vivo. ¿Cómo entonces diferenciar entre Jesús que resucita y Jesús que vive? Es una pregunta muy, muy rara. Sí, o sea, en la divina voluntad, por favor, no hay tiempo. En la vida de Dios no hay tiempo, no hay espacio. O sea, es un eterno presente. En la divina voluntad está, vamos a hablar de Jesús hombre, Jesús en la tierra, perdón. Está su concepción, está todo el tiempo de embarazo, está su nacimiento, su infancia, su juventud, su vida ya de adulto, pero vida privada, vida oculta. Está su vida pública, está su pasión, su muerte, su resurrección, su reino, está todo. Por lo tanto, no necesitamos diferenciarlo. Es Jesús. Listo. Ahora, en la divina voluntad me puedo situar en un momento dado en algún punto de su vida. Me puedo situar en su resurrección, me puedo situar en su muerte, me puedo situar en su nacimiento, en donde sea. No hay una diferencia. Lo que hay es una inmensidad de una eternidad en Dios, en donde yo puedo estarme poniendo en cualquiera de los puntos de la vida de Él. Nos dice Leticia, doctor, ¿hay alguna lectura donde dice que no se debe pedir nada, o sea, solo el don? Y ella misma sigue, mi pregunta empezaba antes, que era que si compartimos estas verdades a la gente para no ver los frutos a de ser, ¿será que nos toque mirarlo desde el cielo como Luisa? Por eso lo que nosotros vamos a ver, o sea, lo más probable es que todo lo que consigamos con nuestros actos no lo vamos a ver en la tierra, no lo vamos a ver con nuestros ojos, lo vamos a ver desde el cielo, totalmente. Ahí no hay problema. La lectura donde dice que no hay que pedir, no sé si la podamos encontrar ahorita, pero de todas maneras se la podemos dar. Si no la encontramos ahorita, se la comunicaríamos en un programa siguiente. Dice Guadalupe, ¿debemos vivir en divina voluntad esperando que Jesús nos introduzca en su divino querer? Bueno, el divino querer es el acto único de Dios. Ese acto único de Dios es el querer divino, es la vida divina. Ahí es en donde van a quedar depositados nuestros actos cuando son hechos en la divina voluntad, porque es la única manera que tenemos de que nuestros actos se vuelvan divinos. Por lo tanto, para poder quedar injertados en el querer divino, será la divina voluntad la que nos dé la posibilidad de hacer un acto divino para que ese acto se injerte en el querer divino. Es la divina voluntad. Jesús nos dice en alguna lectura que Él es la divina voluntad, pero ahorita, o sea, quizás sea un poco problemático. Sí, vamos a quedarnos con que es la divina voluntad la que nos da la posibilidad de estar ahí. Muy bien. Luego nos dice Ileán, buenas noches, de antemano bendiciones. Mi pregunta es, en nuestra vida cotidiana, absolutamente todo lo que se hace con el acto de voluntad pura, ofrecerlo en la divina voluntad. No entendí, perdón. Sí. Perdón, sí, que está buscando. Dice Ileán, en nuestra vida cotidiana, absolutamente todo lo que se hace con el acto de voluntad pura, ofreciéndolo a la divina voluntad, ¿es correcto? Sí. Sí, es una forma de hacerlo diferente. Leticia, mi pregunta, es que ya la leí. Perdón, en lo que busca el doctor les voy a hacer una corrección. El programa pasado
Dijimos mal la lectura que nos pidieron, que fue que el alma no debe abrir el interior a los demás. Así está el título. Ya lo checamos, una disculpa. Es la lectura 6120 de 18 de julio 1905. Ya con toda seguridad es esa. Es cortita y muy buena, por cierto. Entonces tenemos acá otra con José Luis. Tantas oraciones pidiendo el fin de la pandemia. Dice, yo siento que es algo ya insano o hasta como idolatría, porque no mejor decir que se haga la voluntad del Padre, ¿no? Cuando un alma vive en la divina voluntad, o sea, generalmente estamos tratando de llegar a ser total nuestra vida en ella. Una pandemia, un castigo, un flagelo, lo que sea, de alguna manera está siendo voluntad de Dios. O sea, la hoja del árbol no se mueve si no es con voluntad de Dios. A veces la voluntad es permisiva y Jesús dice que cuando actúa su voluntad permisiva, Él no concurre en esos actos. Él nada más concurre en los actos de voluntad querida, voluntad ordenada y en la voluntad obrante. Por lo tanto, o sea, el flagelo, los castigos, no hay que tomarlo como un castigo, sino como un acto de amor de Dios en que trata de llamar a la criatura a la conversión. Así que, de alguna manera, también esto es benéfico para el ser humano. Debemos pedir que se quite o no se quite la pandemia. Desde el punto de vista del alma víctima, que la divina voluntad nos pone en ese punto, estaríamos llegando al punto de decir, junto con Jesús, querer sufrir en nosotros, lo que la humanidad tiene que sufrir para que la divinidad mitigue el flagelo. Pero Jesús nos dice en una lectura que la unidad perfecta, la unidad total, es unirse incluso en los flagelos. Y eso es algo que le pedía a Luisa, pero que nunca se pudo llevar a cabo porque Luisa, el papel de víctima y la obediencia al sacerdote no la dejaron hacer. Entonces, vamos a pedir que se cumpla la voluntad de Dios y listo. Que en esta pandemia se cumpla lo que Dios quiere hacer, que se cumpla su voluntad hacia todos nosotros y que nos dé la luz, la fuerza para resistir y para aceptar todo como voluntad de Él. Dice Rosa Elena, ¿todos nuestros actos visibles son actos en la divina voluntad? ¿Nuestras debilidades y dudas también lo son? En la divina voluntad no hay debilidades ni hay dudas. O sea, todo lo que sea humano definitivamente no entra dentro de la divina voluntad. Podemos en el camino, mientras llegamos a vivir realmente en la divina voluntad, podemos sentir algo de esto, pero yo no puedo decir, es una duda divina. O sea, sí. Nos dice Adriana, buen día, he escuchado varias veces sobre el relato del paraíso y ahora me surgió la pregunta, si el hombre Adán es el paraíso, entonces ¿de dónde lo corre Dios? Recordemos que la narración del Génesis es una alegoría en donde está encerrada una enorme verdad. El paraíso que había en el interior de Adán era un paraíso doble. Era un paraíso para el hombre porque habitaba con Dios, Dios habitaba en ese lugar, y al mismo tiempo era el paraíso de Dios en la tierra, porque Dios se encontraba en el hombre, se encontraba a sí mismo,
y toda esa grandeza de belleza, de santidad, de pureza, de santidad, pero sobre todo de relación de amor, era total en él. Cuando el hombre se sale, o sea, se da esta figura de salte del paraíso. Lo podríamos poner desde varios puntos de vista. Salte del paraíso quiere decir, no tienes acceso al árbol de la vida, que estaba plantado en el centro del paraíso también, y que Dios pone a un serafín con una espada de fuego para evitar que el paso del hombre a ese lugar y que pudiera alimentarse nuevamente del pan del árbol de la vida. Podríamos ponerlo así. La otra forma es, Dios se tiene que salir de ahí, por lo tanto el hombre se ve expulsado del paraíso en el sentido de que ya no está Dios con él. No nos vayamos a la escrupulosidad de la palabra, de que expulsado del paraíso salió de, no, o sea, sino salió de él la divinidad, salió de él la posibilidad de encontrar la gracia a través del árbol de la vida, salió de él la posibilidad de vivir vida para siempre, vida eterna, porque ya no tenía acceso a él. Pero ese árbol no se quitó, simplemente se le impidió el paso. Entonces, es ese punto para entenderlo. No necesariamente era un lugar en el mundo, sino él era el hombre, el paraíso. Y creo que esto ya lo más o menos quedó explicado del por qué era el hombre. Nos dice Graciela, hoy por la mañana sentí en mi corazón cuántos Jesús sufrientes en todo el mundo en este momento de esta enfermedad. ¿Estoy mal en esto? No. No, está bien. Muy bien. Luego nos dice Jasmine, quisiera entender cómo puedo retomar las vidas que están suspendidas esperando. ¿Cómo puede retomar Ajá. las vidas suspendidas que están tomando? Pues la única manera es entrando en la divina voluntad. O sea, mientras estemos fuera de la divina voluntad, o sea, no podemos acceder a ninguno de los tesoros que tiene esta divina voluntad en sí. Jesús nos dice que la divina voluntad contiene la fuente de todos sus actos, de toda su vida, de todo lo que la divinidad tiene. Y que cuando la criatura entra en esta divina voluntad, tiene acceso a esos actos y los puede tomar, los puede usar como propios, los puede hacer propios. Nos dice Blanca, doctor, he perdido el gusto en fiestas, en ver televisión y todo lo que es mudo, pero eso me ha traído problemas. ¿Mudo? Pues dice mudo. Mundo, ¿no? Ha de ser mundo, perdón, sí. Pero eso me ha traído problemas matrimoniales porque no quiero salir a una reunión mundana. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? No, ahí sí no, porque la voluntad de Dios es, o sea, hay que entenderla. Se debe vivir la divina voluntad, pero se debe vivir de acuerdo a nuestro estado, a nuestros estados, casado, soltero, divorciado, consagrado, en fin. Una persona casada tiene obligaciones en su estado matrimonial. Y esa obligación, o sea, siempre y cuando no la lleve al pecado, se debe cumplir. No quiere decir que si usted la llevan o la va con su esposo o su esposa a alguna fiesta, a algún lugar en donde hay mucha distracción, bueno, no quiere decir que eso le sirva para distraerse o para salirse. Le debe servir para reparar. Le debe servir para darle vida a la vida divina ahí, en esos momentos. Tome el ejemplo de Jesús. Jesús acudía a fiestas. Jesús fue a las bodas de Caná. No fue a divertirse, no fue como normalmente vamos nosotros.
sino fue a llevar la vida de su voluntad, la vida divina, a darle vida en esos actos. No genere conflicto matrimonial por no querer hacerlo, sino que lo debe poner en la vida divina. Voy a aprovechar para decir otra cosa, porque luego a veces se presentan estas preguntas. Dentro de la vida en la divina voluntad, se supone que debemos adquirir la castidad perfecta. Y entonces las personas entran en conflicto con la relación sexual en el matrimonio. No es así, no es obligado. Lo que es tender poco a poco hacia la castidad total. Si en la pareja está de acuerdo, bueno, se pueden poner de acuerdo y pueden ir marchando juntos. Pero si la pareja dice no, entonces de alguna manera hay que llevarlo a cabo, pero poniéndolo en la divina voluntad, porque esta relación marital es creada, querida por Dios, no es reprobada por Dios. Y ponerla en el punto que debe ser. Primero, no poner obstáculos al embarazo. Segundo, si no se quiere hacer, o sea, es no buscarlo por placer, sino se lleva a cabo por cumplir. Y en eso se le puede dar vida a la divina voluntad y usted puede reparar por todas las personas que no lo hacen y que están faltando y están llevando a cabo actos en contra de Dios, en contra de Jesús. Quizá con esto se entienda. He entendido que estamos hablando de un matrimonio, no de una unión libre, no de un adulterio, sino estamos hablando de una unión sacramental. Nos dice Flor, ¿cómo entramos en nosotros? Yo le entiendo como una meditación profunda o algo así. Uh-huh. Okay. Aislarnos del mundo, o sea, todo el mundo entiende lo que es la meditación, o sea, el interiorizarnos. Ese es entrar en nosotros. No se trata de la New Age, no se trata de ese movimiento de entrar en nuestro interior y que ahí vamos a encontrar a nuestros maestros. No. Se trata de interiorizarnos y ahí por medio de la oración o de la divina voluntad ponernos en contacto con la divinidad. Acá tenemos una al aire que dice: hola, bendiciones, dice Ana Lorena. Gracias por estas lecciones, son de mucha enseñanza. Quisiera saber qué papel tiene Luisa en estos últimos tiempos. ¿Qué papel? Ni más ni menos que en donde se funda, donde se establece el reino de la divina voluntad en ella. Le toca el papel de la tercera obra, llevar a cabo la tercera obra de Dios, que es el reino. Así que... Tenemos un saludo del padre Daniel Alves desde Brasil. Uh-huh. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Tenemos una pregunta un poco larga. Dice Francisco: ¿me podrían dar un ejemplo de cómo es darle muerte a mis actos humanos? ¿Acaso es quedarme abandonado, tirado en la cama, perder las fuerzas como muerto, esperando que solo lo necesario que me sea dado por Jesús y solo estar atento a mi respirar y latir para unirlos con Jesús? Se supone que no hacer mi voluntad es no darle vida sin la unión con la voluntad divina, pero en el sentido estricto de la palabra, al tener que si no se vive completamente inmerso en la divina voluntad, sería hacer mi voluntad, ya que la voluntad divina no obra en mí. No sé si estoy bien, podrían explicarme. No darle vida a su voluntad es, para decirlo así muy rápido, quitar todas las finalidades humanas.
O sea, la finalidad humana es la que se pone enfrente en el acto de voluntad humana. Ejemplos burdos. ¿Por qué se trabaja? Bueno, se trabaja por conseguir dinero, se trabaja para mantener a la familia, se trabaja porque me gusta lo que hago, se trabaja para progresar. En fin, todos son fines humanos. ¿Cómo debería yo de trabajar en la divina voluntad? Voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero para darle vida a la divina voluntad en lo que hago en mi trabajo. Jesús dice que vivir en su voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Por lo tanto, mi intención es la que va a modificar lo que yo estoy haciendo. No se trata de quedarme, como usted dice, tirado en la cama. Se trata de hacer lo que hacemos normalmente, pero con la finalidad de usar esos actos para darle vida a la divina voluntad en esos actos y perder de vista la finalidad humana. Eso no quiere decir que en el ejemplo del trabajo que no va a ganar dinero. Eso no quiere decir que no va a sostener a su familia. Algo que es importante, debemos entender que una de las cosas que nos sacan totalmente de la divina voluntad es empezar a pensar en modo humano. Por ejemplo, un trabajo, el compartir un trabajo, una empresa, una pequeña sociedad o un grupo de personas que están unidas para llevar a cabo una labor y que de repente a alguien se le pone o se le encarga determinado tipo de acción donde tiene acceso al dinero y que usurpa eso, que toma eso para bien propio. Eso es un fin humano. Ahí no puede entrar la divina voluntad, no importa que el trabajo sea incluso para Dios. No entra la divina voluntad y es una persona que está traicionando prácticamente a Dios. Es un Judas, en pocas palabras. En términos generales, en cualquier lugar donde estemos trabajando, la finalidad es la divina voluntad en el trabajo. Por lo tanto, ese trabajo se llevará a cabo en plenitud y con la mejor manera de hacerlo, un trabajo perfecto, porque la finalidad es darle vida a la divina voluntad, no a mis fines personales, no a mi afán de tener, no a mi afán de lograr algo para mí, sino lograr algo para Dios. Y ahorita la que iba yo a leer, pues ya queda respondida pues con esto, porque dice: Francisco, ¿cómo hago para entrar en la divina voluntad con mis actos y tener una atención continua? Pues es lo mismo que usted acaba de decir. Luego nos dice Verónica: me sobrecoge la figura del buen ladrón. De alguna manera no nos representa a todos en el sentido de que le hemos robado a Dios su vida divina, y ahora los que queremos vivir en la divina voluntad nos damos cuenta que Él es la puerta del paraíso hoy. En el mismo instante que nos unimos a Él en la divina voluntad, ¿podría darme su opinión? ¿El otro ladrón serían los que no quieren unirse a Dios de ninguna manera? Por eso el buen ladrón es el ejemplo de la conversión. O sea, los dos eran ladrones, probablemente asesinos, por el tipo de castigo que tuvieron, pero uno se dejó tocar por la gracia, se dejó tocar por la acción de Jesús, y el otro no se dejó tocar. Uno se convirtió, esa es la palabra, y simplemente, o sea, primero defiende a Jesús, en sentido con el otro ladrón, defiende a Jesús y le pide que se acuerde de él, no le pide la salvación, no le pide que lo lleve con él, simplemente le dice: te acuerdas de mí cuando estés en tu reino.
Ese movimiento es conversión y ese movimiento le vale ganarse el paraíso. El otro que no se deja tocar por la gracia, bueno, se condena, ¿sí? Así que no creo que haya. Aquí Socorro nos dice algo que es importante. Dice, buenas noches, doctor. ¿Cómo puedo vivir en la divina voluntad? Pues estoy soltera y conservo mi castidad hace muchos años. Hombre, pues tiene la puerta abierta, porque en realidad no se trata de que su castidad o su soltería le impidan. La divina voluntad es para todos los estados, para todos los trabajos, todo. Es para toda la humanidad, para la humanidad que lo quiera, para las personas que lo quieran. Usted es soltera, perfecto. Desde ese estado, viva la divina voluntad. Si en algún momento dado usted llega a entablar una relación y llega al estado de unión matrimonial, seguirá viviendo la divina voluntad en esa unión de divina voluntad de matrimonial. O sea, no hay problema. Y la castidad, vuelvo a repetir lo que decíamos hace un momento, qué bueno que usted viva en castidad porque es soltera, es el estado, es su estado civil, su estado de vida le exige la castidad. Si usted llega a tener esa unión matrimonial, usted, aquí es difícil decirlo así, no es que pierda la castidad, o sea, lo que está haciendo es pasar de aquel punto a un punto de vida matrimonial, pero usted puede seguir siendo casta, no seguir teniendo esa relación nada más por el placer, sino ahora con la intención de formar una familia. No hay problema, ¿de acuerdo? El Padre Dengo, buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, Padre. Dice también Leticia, a fin de que cuando mire la tierra nos vea revestidos a todos como su Hijo y así nos pueda perdonar. ¿Estoy bien? Bueno, sí, o sea, una de las finalidades de la redención es exactamente esto. Pero no se trata de que nada más nos vea como su Hijo. Dice Jesús, dice en alguna lectura le dice a Luisa que todo esto de la divina voluntad es porque Dios va en busca de sí mismo en la criatura, que Dios va tratando de encontrarse a sí mismo en la criatura. O sea, ya no es nada más ver la imagen de su Hijo, sino obtener la vida de Él a través de la divina voluntad, y entonces Dios tendrá, la divinidad tendrá en la tierra una nueva vida de Él. Nos dice Verónica, en San Juan 2:17:3, Jesús en la última cena dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entiendo que la divina voluntad necesita de un proceso de conocimiento, pero el sentido de conocimiento podría ser también el que utilizan la Virgen en que no conoce varón. Es decir, podría querer decir conocimiento de una unión esponsal. Es una pregunta muy rebuscada. ¿Por qué rebuscada? ¿Por qué estar poniendo el punto de conocimiento de Dios con el conocimiento de una vida marital? O sea, no le hallo una relación. Si lo que se trata nada más es de conocimiento, bueno, entonces podríamos hablar también del conocimiento de alguna materia, de física, de medicina, de algo. No, es conocimiento de Dios, conocimiento, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo, a tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Y la vida eterna está en función de conocer a Dios, porque Dios es la vida eterna.
Entonces, en la medida que vayamos penetrando en este conocimiento, es en la medida en la que vamos a irnos sumergiendo en esta inmensidad que es prácticamente ese conocimiento de Dios. Y eso es el libro del cielo. El libro del cielo es el conocimiento de Jesús, el conocimiento de Dios, que viene a explicarnos todo lo que es el Evangelio. No estamos poniendo el Evangelio a un lado, al contrario, el Evangelio es la parte principal, pero esta es la luz que viene a explicar, a explicitar, como dice el catecismo, que la revelación pública está completa. Sí, porque la revelación pública es Jesús. Esa es la revelación pública. Eso es lo que habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no está totalmente explicada y Jesús nos lo dice en la última cena. O sea, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. La verdad plena, la verdad es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, en la medida que vayamos entrando en el conocimiento que el Espíritu Santo nos está dando a través de estos escritos, vamos a ir entendiendo a Dios, vamos a ir entendiendo a Jesús y vamos a ir entrando en este terreno de la vida eterna. Ya hablábamos hace unos momentos de actos que se ponen y se extienden toda la eternidad y toman todas las etapas de la vida de Jesús. Eso es entrar en ese ámbito. Eso no tiene ninguna relación con el conocimiento marital. No tiene ninguna relación con el conocimiento de ninguna materia del mundo. ¿Sí? O sea, por eso digo que me parece como muy rebuscada, pero no tiene nada que ver una con la otra. Dice Sophie, doctor, para llegar a vivir plenamente en la divina voluntad se necesitan muchos procesos o pasos. Se necesita, yo diría, dos pasos nada más. Conocimiento y disposición. Nada más. Conocimiento y disposición. ¿Conocimiento de qué? Bueno, de lo que es la divina voluntad. Disposición de qué? La disposición de no darle nunca vida a los actos de nuestra voluntad sin la unión con la voluntad divina. Esos son los dos grandes pilares o pasos para llegar a vivir esto. Ahora, para esto necesitamos, toda una serie de conocimientos, de prácticas, de pasos, como usted dice, pero fundamentados en estos dos, el conocimiento y la disposición. ¿Por qué? Porque cada conocimiento me va a decir lo que debo hacer, pero para poderlo hacer necesito estar dispuesto a renunciar a lo mío. Por lo tanto, lo concentramos en estos dos. Tenemos un comentario con preguntas un poco largas, si quiere avanzamos un poco acá. Y creo que la primera ya está contestada con lo que usted dijo. Esto que dice Lulú, dice, la palabra fiat es un verbo y esto es acción. Entonces, si actuar como Jesús actuaba, entonces yo creo que quiso poner, entonces es actuar como Jesús actuaba. Yo creo que sí, o sea, si es así, ¿no? Si está. Luego dice Panda Gamers, yo entiendo que la divina voluntad es hacer con amor todo y todo resultado reconocer lo que es de Dios, con buena voluntad, hacerlo con gusto, amor, alegría, con una actitud en positivo. Va bien, pero necesitamos forzosamente el conocimiento y la intención de darle vida a la divina voluntad en lo que hacemos. Una vez que pase esta pandemia, dice Paco López, buenas tardes, una vez que pase esta pandemia,
¿Usted cree que divina voluntad sea más aceptada en la vida eclesial? Esta pandemia hemos hablado de que nos ha venido ahora sí como una bendición. Y como una bendición porque nos ha hecho entender que necesitamos a Dios. Nos ha hecho entender que el hombre no es lo que el hombre creía. No importa si esto es provocado o no provocado, eso no importa. Lo importante es que nosotros, las personas comunes y corrientes, no corrientes, o sea, nosotros hemos entendido que no somos lo que pensábamos y que hay algo, que hay fuerzas, que hay cosas que están más allá de nosotros mismos y que nos estamos, pues de alguna manera, refiriendo hacia Dios, ¿no? O sea, es esa parte. Yo creo que eso es una enorme ganancia. Que después de esto las verdades de la divina voluntad tengan más aceptación en la vida eclesial. O sea, lo que usted está hablando es quizá de los consagrados, de los sacerdotes. Dios quiera que así sea. O sea, en realidad esto será poco a poco. Ya afortunadamente hay muchos sacerdotes, muchos consagrados que han aceptado la divina voluntad y que la están llevando a cabo. Y yo creo que esto puede ayudar, puede acelerar un poco. Así que nos quedamos como en la misma. Lo más probable es que sí. Y lo que sí es casi seguro es que en las personas, en la vida, en los laicos comunes, ¿va a ser más aceptada? Sí. Luego nos dice abajo, no sé qué, Rodríguez, ¿cómo puedo dominar mi voluntad y cómo permitir que la voluntad de Dios obre en mí? Qué pregunta tan interesante y muy, muy buena. Por esto, casi siempre que queremos hacer algo, recurrimos a este punto. O sea, ¿cómo puedo? ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer? Hemos hablado de que la divina voluntad, o sea, viene y quiere total dominio sobre la criatura. Y dominio entiéndase a que la voluntad humana no lleve a cabo sus actos con sus intenciones humanas y con todo lo que ella posee. Entonces, ¿qué se necesita para hacer algo? Necesitamos emprenderlo desde nuestra voluntad. Por lo tanto, si yo digo qué necesito hacer para quitar mi voluntad, pues nunca lo voy a lograr porque siempre voy a requerir de mi voluntad para llevarlo a cabo. Entonces, nunca se logrará. Lo que debo hacer es el abandono. Y el abandono y el desapego es cortar con todo lo que es mundo, cortar con todo lo que es la parte de las intenciones que hablábamos hace unos momentos y llenarnos de Dios y que todas nuestras acciones vayan en relación o directas a ir a darle vida a esta divina voluntad en nosotros. Jesús dice que para que el vivir en su voluntad es un martirio continuado de atención. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que debo estar atento a no hacer reflexiones personales, a no tener ninguna intención personal. Eso es lo que debo hacer. Y en el momento en el que yo note que estoy haciendo cosas que van hacia mis intereses, mis deseos, mis intenciones, en ese momento abandonarme en la divina voluntad. Abandono, no acción. Abandono, no acción. Desapego, no apego a las cosas. El padre Daniel nos vuelve a decir, dice, yo acepté la divina voluntad, fiat, ven divina voluntad a vivir en mí. Perfecto, padre, esto. Y pues sí, este padre, este sacerdote nos dio un gran
una gran alegría, un gran ejemplo de cómo se lanza totalmente a la divina voluntad, ¿sí? Graciela dice, doctor, ¿las horas de la pasión se pueden meditar mentalmente o tiene que hacerse moviendo los labios? Como usted quiera, no hay problema. O sea, la oración, la meditación, las horas de la pasión, no importa cómo se haga, o sea, no importa si se hace mental, no importa si se hace oral, o sea, como sea, el punto es que sea con las mismas intenciones de Jesús. Nos dice Patricia, los cursillistas hacemos ofrecimiento de obras diciendo, oh María, sin pecado concebido, rogad por Espérate, nosotros. de obras, Pues es que luego les sí, sobran. por eso, pero de De obras, obras, él dice, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Sagrado corazón de Jesús, todo por ti y todo contigo. ¿Es divina voluntad? camino, o sea, va bien, es camino hacia ese punto de llegar a esa unión prácticamente con María y con Jesús, ¿sí? Nos dice Lucero, paz y bien, ¿cómo debería empezar a hacer las horas de la pasión? ¿Necesariamente debe hacerse continuas Debe hacerse horas o puede continuas. hacerlas cada día una hora según lo que corresponde? Mire, aquí hay muchas formas, muchas maneras de hacerlas. Hay personas que la hacen una por una, o sea, no necesariamente a la hora que dice, porque a veces ahí se interpone el trabajo, las labores de casa, el sueño, en fin, sino a la hora que sea, no importa. Acuérdense, en la divina voluntad no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces la podemos hacer a la hora que tengamos el tiempo suficiente para poder meditarlo, para poder hacerlo con calma. Eso es lo que importa. No hacerlo a la carrera porque lo tengo que hacer y voy en el metro y voy ahí y es que es la hora que me toca. No, a la hora que sea. Hay algunas personas que las hacen en grupo, que forman relojes para hacer las horas. Está bien, no hay problema. Pero también ahí como que se quieren imponer también la hora. No es necesario, pero lo puede hacer. A cada quien le toca una hora, se cubren las 24 horas en cada día y día con día se va progresando para ir haciendo la siguiente y todos lo hacen. Como usted quiera, no hay problema. Nos dice Ingrid, buenas noches, yo soy ministro de la comunión, pero estoy en el comienzo de vivir en la divina voluntad. ¿Esto indica que debo renunciar a ser ministro extraordinario? Ahora sí me hizo una pregunta muy difícil. Mire, de alguna manera, o sea, la comunión debería de estar reservada para el sacerdote. Jesús dice en algunas ocasiones que el sacerdote debería de sentirse honrado de estar repartiendo su propio cuerpo. Ojo con eso, de estar repartiendo su propio cuerpo. ¿Por qué su propio cuerpo? Porque el sacerdote en el momento de la consagración es Jesús mismo. Él está identificándose, está viendo una unidad con Jesús. Y en ese momento es que Él está consagrándose junto con Jesús y está repartiendo su propio cuerpo. Aquí necesitamos entender y diferenciar el sacerdote. Luego del sacerdote viene, o sea, ¿cómo se llama? El diácono se me fue. El diácono, pero el diácono ya es una persona ya muy especial que entra dentro de toda esta jerarquía en menor grado, pero al fin y al cabo ya es más consagrado. Y luego viene el ministro extraordinario.
Creo que de alguna manera debemos entender también que el mismo nombre lo dice todo, ministro extraordinario, que es para momentos extraordinarios de la iglesia, una guerra, desastres, o sea, momentos en los que el sacerdote no puede multiplicarse y llevar a todas las personas. En una misa, estas multitudinarias, o sea, una misa en que hay 2, 3, 4,000 personas y hay un sacerdote, 2, 3 y quizá 2 o 3 diáconos, bueno, pues se van a llevar mucho tiempo. Ahí también podríamos entrar en esto. Yo sé que estoy diciendo cosas que quizá no estén muy acordes incluso con la opinión de la Iglesia. Pero Jesús y María nos hablan mucho en revelaciones privadas de no tocar a Jesús, de una persona no consagrada no tocar a Jesús. En fin, yo diría que usted puede seguir ahí donde está y que poco a poco, en la medida que va avanzando en la divina voluntad, Jesús le irá poniendo en su interior ese movimiento, primero de fastidio, así lo dice él, fastidio, en donde antes te sentías atraído, ahí se irá naciendo un fastidio por aquello. Por lo tanto, si esto sucede, es Jesús quien le está pidiendo que esto se vaya retirando. En fin, ¿qué le digo? No, nuestra labor, y ojalá que esto se entienda, no es tratar de convencer. No es tratar de convencer, es simplemente informar. Informar lo que sabemos, informar lo que hemos leído, informar de todo. No quiero convencerlos de que no se debe. Simplemente le estoy informando lo que está escrito, no lo que yo pienso. Decía ahí arriba, ¿cómo es hacer ¿cómo es hacer reflexiones personales? Dice Marilu. Pensar en uno mismo, o sea, en lo que le pasa, en lo que siente, en lo que sucede, en fin. Bueno, déjeme, ok. Yo creo que ya se nos va el tiempo. Si quieres darle el aviso. No, es que era una muy larga que no va a dar tiempo. Entonces, queríamos más o menos informarles que de alguna manera vamos a continuar con estos programas. Quizá no con el grupo, como lo hemos ido haciendo, pero se va a continuar y vamos a tratar de llevarlo a cabo y quizá cambiemos un poquito el formato, pero de todas maneras seguiremos con nuestro programa de Verdades Divinas. Así que le agradecemos a Martita el haber estado con nosotros y a ustedes, amigos. Hasta luego.